Desde Argentina, energía de la nueva conciencia. Mantra. Muy buenas tardes, querida audiencia, a quienes nos escuchan en Latinoamérica, a quienes nos escuchan en Europa también, a quienes nos escuchan luego por diferido a través del podcast, que tenemos un nuevo portal que se llama se llama On Demand y nos pueden contactar después para escucharnos vía podcast, ondemand.com.ar, y por supuesto a nuestros queridos oyentes de la 91.9 y también a quienes nos escuchan por mantrafm.com.ar. O sea, quienes no nos estén escuchando es porque no quieren, porque tenemos miles de formas de que nos escuchen. Así que bueno, ya saben, siempre estamos aquí todos los lunes con este programa Economía del Ser Radio. Y hoy estamos en el programa 196, o sea, estamos ya llegando a los 200 programas, ya llevamos varios años de emisión, así que estamos muy muy contentos por eso también. Y hoy tenemos un programa sumamente interesante. Vamos a hablar de alimentación y entrenamiento hacia un camino de autogestión. El título del programa iba a ser mucho más largo porque tiene muchas más cosas este tema, pero bueno, lo limitamos a esto, ¿no? Y tenemos hoy de invitado a Héctor Coria. Él es técnico en nutrición natural, instructor en entrenamiento funcional, personal trainer especializado en nutrición deportiva y muchos más títulos que tenés porque es así, tiene un montón de títulos, siempre muy formado él. Pero bueno, antes de que él nos hable, presento acá a mi coconductor, hola Guido. ¿Cómo estás, Sin? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, espectacular, con ganas de volver. Hacía rato que no veníamos acá al piso. Hace mucho que no estábamos acá en el estudio. Bueno, está muy bueno, así que lo vamos a disfrutar, como obvio, siempre. Como siempre. Bueno, saludamos también a Sergio, nuestro operador técnico como cada lunes, a Maga también, a Lili, que están allá siempre en las oficinas, y bueno, darles darle las gracias, ¿no?, por este espacio siempre. Bueno, Héctor, bienvenido. Muchísimas gracias. Ha llegado el día. Ha llegado el día. Ya te habíamos invitado y bueno, habías tenido un problemita de salud, que esto lo anunciamos también en las redes que comentamos, y bueno, nada, acá estás. Así es. Bueno, acá estamos. ¿Querés contarnos un poquito de vos? ¿Cómo empezaste con todo este tema, ¿no?, de dedicarte a esto, ¿no?, a la alimentación consciente, a todo lo que es el deporte sustentable? Sí, antes nada, gracias por la invitación a ambos. Y mira, esto en realidad comenzó de muy chico. Me introducí en el deporte, como siempre cuento, en el fútbol, en el básquet, y en una determinada etapa de la vida mi cuerpo empezó a reaccionar de una manera extraña. Se me levantaba fiebre constantemente y no encontraba la causa. Después de verme en varios lugares médicos, no encontraba solución. Entonces me tuve que dar cuenta que tenía que ponerme como protagonista de mi propia historia y empezar a tratar de estudiar el patrón que me estaba llevando a ese efecto. Entonces, bueno, ahí hice la tecnicatura, me recibí entrenador personal, me especialicé en nutrición deportiva y traté de mixar un poco la alimentación y el deporte, porque me parecía que tenía que ver un poco con eso, con la alimentación para el cuerpo. Claro. Mayormente descubrí las particularidades que tenían en mi caso. En mi caso, en esta investigación personal, descubrí que no tenía una enzima intestinal para digerir proteína cárnica. Y eso era lo que me levantaba fiebre. Entonces, a raíz de esa cuestión, tuve que diseñarme de alguna manera una alimentación específica para mi cuerpo, que por ahí no se correspondía con la alimentación general de la población. Y al visitar un montón de especialistas de la rama de la nutrición, no encontraba una respuesta porque justamente era una alimentación general para una población general. Entonces, mi caso específico me llevó a seguir investigando. Entre ellos hice un viaje en el cual me quedé un año viviendo en la provincia de Córdoba. Y bueno, estuve estudiando en varias comunidades que estaban acentuadas en el Cerro Champaquí. Entre ellas comunidades zen, budistas y comunidades diferentes terapéuticas que tenían diferentes enfoques sobre, digamos, holísticos, sobre determinados desequilibrios, no enfermedades, sino desequilibrios orgánicos y fisiológicos del organismo en general. Entonces, bueno, vi que allá había todo un estudio de muchos años, se basaba mucho en una filosofía oriental. Entonces, nada, me di cuenta que el camino era por ahí. Y ahí comenzó el viaje. ¿Más o menos en qué año fue? Y esto fue más o menos en el año 2003, 2004. Hace un montón que estás Hace mucha cantidad de años. ¿Hiciste de esto, digamos, una profesión?
Un emprendimiento propio. Exacto, en realidad en principio no fue la idea hacer un emprendimiento, pero a raíz que tomaba conocimiento y veía mis cambios corporales, mis estados de ánimos que se modificaban a través de modificar la alimentación, la fiebre que bueno, de un día para otro cesó, me empecé a dar cuenta que nada, que había algo. Entonces cuando pude solucionar mi asunto y comprender que mi cuerpo y conocerlo tenía esa particularidad, empecé a ingerir alimentos siempre por fuera ya de la alimentación de la proteína cárnica, y eso hizo que mi cuerpo se equilibre, se sane y se regenere. Entonces a raíz de eso, bueno, empecé a charlar esto con varios deportistas, vi que en el deporte me cambió el rendimiento, me empecé a dar cuenta que empezó a generar otros efectos a nivel de eficiencia deportiva. Entonces dije, no, pará, esto es algo más. Entonces empecé a dar charla en clubes, empecé a comentar esto a varios deportistas, y he empezado siempre a decirme varios, ¿por qué no te pones una oficina? ¿Por qué no empiezas a hablar de esto? ¿Por qué no das charlas? Venía del club, y bueno, empecé a dar charlas, así es como comenzó todo en realidad. Bueno, a mí me pasó cuando lo conocí a él, que fue todo muy loco. Le mandamos acá un beso a Sergio Torres, que fue quien como gracias. De alguna manera nos conectó, ¿no? Correcto. Él me llama por teléfono porque le han pasado mi número. Entonces, bueno, primero me pediste permiso, me acuerdo, si podías llamarme, y nos pusimos a hablar un montón de tiempo, sí. Y realmente me maravilló la historia, y por otro lado, cómo pudiste hacer de eso una profesión, un emprendimiento propio, para ayudar a otros que en muchos casos no está sucediendo, de que hay personas que quizás en tema alimentación no pueden tener una alimentación que el general de la población tiene. Correcto. Sino que bueno, que justamente no es el estudio que vos venís haciendo. ¿Qué es la nutrición holística de la que vos hablas? Nutrición holística es algo que está muy en auge hoy en día. Y holística remite a una palabra que viene del griego holos, que significa totalidad. Uh-huh. Entonces, la idea a mí, para bajarlo un poquito, sería hablar de alimentación integral. Integral también viene de íntegro, de totalidad. Entonces, esto remite a que los alimentos hoy por hoy están muy refinados, y esto hace que se pierdan algunas fibras, algunos minerales que son esenciales para la vida. Por eso siempre hablo que hay que tener en cuenta la nutrición holística para consumir variadamente los alimentos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque hoy por hoy, si bien hay tablas, que eso lo hemos visto cuando estudié entrenamiento funcional o personal trainer, hablan del tomate y hay tantos requerimientos físicos, tanto de tal nutriente, tanto del otro. Pero a veces no tenemos esa garantía, porque por ahí donde fue cosechado ese tomate, la tierra no tenía esa cantidad de minerales. Claro. Entonces eso hace que una falsa creencia en la cual yo creo que me estoy alimentando sanamente, y en realidad no lo estoy haciendo. En cambio, no es lo mismo consumir, como ustedes saben, un tomate orgánico de una huerta que un tomate que no lo es, de cámara, que bueno, que a veces está un año en cámara. Entonces, la idea es comprender esto de holístico, totalidad, variedad, de decir, bueno, voy a consumir determinados alimentos, determinados grupos, ya sea legumbres, hortalizas, verduras, frutas, y de alguna manera voy a garantizar ese requerimiento nutricio, lejos de entrar en este mundo de las proteínas, los hidratos, las grasas, los micro, macronutrientes, que a veces a las personas es como difícil explicarlo. Claro, vos me decís todos esos conceptos y realmente yo no entiendo nada. Perfecto. Me encanta, me parece bárbaro y me encantaría profundizar en todo esto y hacerlo un hábito de mi vida, ¿no? Tener una alimentación más holística, como nos decías. Y también te escuché hablar de esto de que no es lo mismo comer que alimentarte. ¿A qué te referís con eso? Es correcto, es un concepto muy interesante que a veces uno lo tiene como ahí en confusión. Bajo el paradigma que yo manejo y el enfoque que le doy a la alimentación consciente, porque hay muchos difusores, pero en mi caso planteo mucho la etimología de las palabras. Me interesa mucho el origen de la palabra y de dónde vienen, que a veces al entender ese origen se entiende el sentido realmente. Claro. Entonces, en el tema de comida se remite a comestible. Y comestible prácticamente hoy por hoy es como una comida de utilería, la que utilizan los actores. Entonces, en cambio el alimento requiere, sinónimos de nutrientes. Entonces, ¿a qué nutrientes me refiero? A los que hablé antes, los macro y micronutrientes. Entrando yo en un mundo más químico. Siempre digo, la persona que vive en un universo físico y químico y no habla de física y no habla de química o no se interioriza de ella, está un poco al horno, porque en realidad el mundo es físico-químico. Entonces, macro y micronutrientes siempre se habla de hidratos, proteínas y grasas. En este caso, como es alimentación consciente, vamos a hablar saludables, sí. Integrales, vamos a referir a saludables, y micronutrientes, que son minerales y vitaminas. Que en este caso lo que yo planteo tiene que ser minerales que no sean sintéticas, que no sean, digamos, de laboratorio, que sean de la madre naturaleza y de la tierra propiamente dicha. ¿Y cómo hacemos nosotros? Porque está buenísimo todo, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros hemos querido, nos miramos porque como que sufrimos con este tema. Y muchos de que nos están escuchando seguramente les pasa
que uno realmente quiere hacer como este paso, ¿no? Nosotros estamos en un tema de transición, en una etapa de transición. Perfecto. Ahora, el tema es que uno va al supermercado. ¿A dónde tenemos que ir a comprar? ¿Cómo sabemos nosotros que la comida es 100% natural? ¿Si es integral realmente? ¿Cómo sabemos? Muy bien, entiendo. Sí, mayormente hoy pasa que hablan de dietética porque ahora es el boom de la moda de las dietéticas y bueno, hoy pasa que en las dietéticas a veces no encontramos cosas naturales. Entonces las personas que están desinformadas o tienen un estado de sobreinformación debido a que las redes hoy por hoy abundan mucho conocimiento, sucede que a veces entran a la dietética y piensan que lo que compren ahí va a ser natural y no es así, porque hoy por hoy fuera de la dietética o lo que podamos hallar en supermercados, todo lo que esté empaquetado y envasado posee conservantes, entonces, y otros tipos de aditivos. Entonces, ya la palabra natural me parece que no la podemos aplicar sobre esos alimentos. Entonces, la idea en la cual yo me enfoco es siempre en la verdulería y mayormente un poco en la dietética. Pero está lejos de entrar en el paradigma de los supermercados, de los kioscos y de los almacenes. Claro. Entonces, ahí es claro en esa trinidad, por decirlo de alguna manera, donde están los alimentos que no son fisiológicos, que no están diseñados para el organismo. Que no quieren decir que sean alimentos chatarra, como a veces se le dicen, o basura, porque las personas lo comen y instantáneamente no se mueren. Entonces, pero con el consumo de tanta cantidad de años, en España le llaman la toxicoteca, que es entre 0 y 70 años, esa acumulación y esos sedimentos que se van incorporando van tapando de alguna manera determinados caños, por decirlo de alguna manera, del cuerpo, y eso hace que a la larga se produzcan determinadas patologías o desequilibrios. Como se dice, los achaques de la edad, ¿viste? Que surgen también por la mala alimentación o por ahí toxinas que hemos alimentado durante toda la vida. Correcto, eso es algo muy importante porque hoy por hoy se asocia el estado de salud o de ánimo o energético a la edad. Y en realidad este paradigma que traigo, que lo estoy desarrollando en un libro, que lo titulo La iluminación a través de la alimentación, planteo esto, de que en realidad también es como una distorsión de la realidad, de la propia realidad, porque en realidad no sería algo de la edad, sino sería algo que tiene que ver con la elección de hábitos no conscientes y no saludables. Claro. ¿Cómo se llama el libro que estás escribiendo? Es la primicia acá, ¿no? Perfecto, sí. Es la buenísimo. primicia. Primicia exclusiva. Da buena suerte. Siempre decimos lo mismo. Mantra da buena suerte, así que te va a dar buena suerte. Muchas gracias. ¿Cómo es el título? La iluminación a través de la alimentación. Buenísimo. Lo vamos a comprar cuando lo saque, ¿eh? Muchas gracias. Sí, le puse ese nombre debido a que me parece que la alimentación no abarca solamente al ser humano como un estómago con patas, por decirlo de alguna manera, más popular, sino tiene que ver con algo más. O sea, y justamente acá entra el holístico. Somos una unidad mente-cuerpo, estómago, si se quiere. Entonces, no podemos ver al ser humano solamente como un alimento y que lo necesita solamente para saciarse. Claro. En realidad tiene que ver algo más con la claridad mental, en el caso de las personas que hacen yoga. Hoy es una era donde las personas practican otros tipos de artes orientales, antiguas, y me parece que la alimentación está totalmente conectada con eso, correcto. Y el tema, viste, del veganismo, porque ahora como que hay una moda, ¿no? Soy vegano, soy vegetariano, no, porque si yo como huevo ya no dejaste de ser vegano. ¿Cómo es el tema este, no? ¿Qué es ser vegano? Correcto. Se puede vivir de ensalada. Bien. Sí, no vives de ensalada, ¿viste? Como en Los Simpsons. A eso siempre me refiero. Creen que una persona vegetariana o vegana vive de ensalada y en realidad... Lo que yo explico es lo siguiente. Este año que me fui a vivir a Córdoba, me sucedió que, bueno, al estar en estas comunidades me empecé a dar cuenta que encontré, digamos, el diseño para el cual estaba, con el que debía funcionar y debería ser funcional mi cuerpo. Y entre ellos atravesé por varios estadios. Comencé a una comunidad vegetariana, después estuve con una comunidad de vegetalinos, que son como unos vegetarianos más estrictos. Después, que digamos, no se sientan a comer ni a la mesa con una persona que es carnívora. Después estuve en otras comunidades frugívoras, que son comunidades que se alimentan de frutas y semillas y de germinados. Y después así estuve en varias. Estuve en acuívoros, que solamente se alimentan de líquidos y no de sólidos. Y así no se imaginan la cantidad, de hecho en el libro lo explico, todas las formas de nutrirse que existen. Por eso mi eslogan es otra forma de alimentación y de entrenamiento es posible. Porque ahí entran las particularidades de cada cuerpo, que muchas veces se malinterpretan y hay personas que le dicen, no, la alimentación te cayó mal, eso tiene que ver con una cuestión, digamos, más psíquica, psicológica, mental, es el estrés, y a veces puede ser, y a veces no. Entonces yo entro en ese campo en el que no, y encontramos un montón de respuestas que habitualmente acá en Buenos Aires o en los profesionales que hay, en ese tiempo había, ¿no? Hoy por hoy hay muchos más, podemos encontrar en estos enfoques realmente la respuesta a la que estamos buscando.
Claro, el tema es que por ahí hay muchos profesionales en el tema, pero que por ahí es muy difícil aprender a cocinar todo esto, porque requiere más tiempo, ¿o no? Mira, uno de mis maestros que tuve en su momento hablaba de la cocina sin cocina, y me parece muy interesante. Yo trato de bajar hoy por hoy en los asesoramientos en la oficina, que en realidad lo que tenemos que empezar, justamente lo que dijeron ustedes, una alimentación de transición. Nada hacerlo de golpe, siempre gradual, paulatino, para que el cuerpo también se vaya adaptando, si no, no le damos tiempo. Tenemos una comunidad celular internamente de la cual de alguna manera dependemos, entonces tienen sus tiempos. Entonces lo interesante es recordar eso y darle al cuerpo lentamente, de a poco, los nutrientes para que, a ver, está interesante este ejemplo. Si yo consumo, por ejemplo, maca, levadura de cerveza, ajo y todo de golpe, después algo me hizo mal o me cayó mal, por decirlo de alguna manera, y no voy a saber qué. Claro. En cambio, si lo consumo, al cuerpo lo voy adaptando con levadura de cerveza, después veo cómo reaccionó bien, empiezo a aumentar la graduación, y así va bárbaro, porque a veces el pote puede decir de maca una cucharadita y por ahí para mi organismo es mucho. Entonces hay todo un descubrimiento y un autoconocimiento en esto de la alimentación consciente. Y viste que se dice generalmente que nosotros los seres humanos no estamos en realidad preparados para comer carne, porque no tenemos la dentadura. ¿Qué nos puedes decir al respecto de eso? Somos como seres que estamos para comer, somos vegetarianos en realidad, naturalmente. Una pregunta muy interesante. Planteo también en el libro esto, la diferencia entre lo que es la alimentación cultural y la alimentación natural. Si bien nacemos en cultura, a veces creemos que siempre vivimos en ella, y en realidad quizás sí nosotros, pero nuestro cuerpo no. Nuestro cuerpo viene de la naturaleza. Entonces, al cortar esa fuente y esa simbiosis o ese cordón umbilical con la naturaleza, a veces se paga caro, por decirlo de alguna manera. Entonces, la idea es revalorizar todos estos conceptos y recordar que no somos una entidad y un individuo separado de la naturaleza. Somos la naturaleza viviente, andante. Cuando recordemos eso, vamos a elegir los alimentos desde ese lugar, desde lo que necesita el cuerpo. Y entonces vamos a abastecernos, no para comer, no para morfar, sino para nutrirnos más equilibradamente, y no por ahí por el paladar y por los gustos del paladar, sino realmente por lo que nuestro cuerpo necesita. A mí en mi caso, por ejemplo, como decís esto de la carne, al descubrir esto me abrió todo un mundo, todo un universo. Entonces me di cuenta que hay otras formas de alimentarse. Obviamente es otra era, en la era antigua donde yo estudié esto, decían que hablaban de la B12, hablaban de todas esas cosas que nos iban a faltar. En mi caso particular, soy, digamos, un vegetariano obligado. Claro. Mi cuerpo, no hay una decisión. No te queda otra. Exacto. Y eso me hizo que al no respetar mi diseño fisiológico, me pase lo que me pasó. Entonces, de hecho, en su momento tuve 3 operaciones a raíz de esto. Entonces, me delimité entre la vida y la muerte en su momento, o sea que era algo cabal que tenía que hacer en su momento y cambiar el estilo de vida. Ninguna dieta me iba a poder ayudar en ese momento. Claro, tiene que ver con esto que vos hablás, que somos necrófagos en realidad. Perfecto, esto lo planteo en el libro y nada, la idea particular es algo muy sencillo que vemos en la primaria. En la primaria se ve el círculo de vida, la cadena alimenticia, y se observa que los animales que realmente los carroñeros, vamos a ir al punto, cuando un león mata a una cebra o otro tipo de animal, están esperando los cóndores, los cuervos ahí, y en cuanto se fue ahí comen. Entonces, hoy por hoy vamos a plantear esta filosofía de alguna manera o este ejemplo. ¿Quién mata su propio alimento? No, nosotros no. Perfecto. O sea, para empezar, de alguna manera estamos alterando la cadena alimenticia. Más, y te diría, yo creo que si lo mataría no me lo comería. Yo no. Perfecto, exacto. Ni loca. Si muchos tendrían que matar su alimento, no serían carnívoros. Entonces planteo esto. La persona necrófaga sería justamente como el cuervo. Es una persona carroñera que consume un alimento que mató otro y en otro determinado tiempo. Lo que sucede es que los animales que tienen una sabiduría natural están esperando que el animal se vaya, en cuanto se fue bajan. Claro. Acá sucede que las carnes que consumimos están en frigoríficos durante mucha cantidad de tiempo, entonces no tenemos la certeza de que ese animal haya sido realmente sacrificado recién. Parece un poco crudo todo lo que estamos hablando, pero es una realidad. Es real. Exacto. A mí me pasó que, no soy vegetariana, tampoco soy vegana. Muy de vez en cuando como carne, me ha pasado que lo estoy dejando como tranquila, ¿no? Como cuando el cuerpo me pide como carne. Pero en el último tiempo me sucedió de estar haciendo un tuco para fideos
y sentirle cuando estaba cocinando la carne olor a podrido. Correcto. Olor a podrido era algo de, digo, me la vendieron mal, pero claro, era esto de ya no estar consumiendo tanto, la tuve que tirar, no la pude comer directamente. Y tiene que ver con eso, ¿no? Y otra cosa, por ejemplo, ¿viste cuando te dicen, bueno, no te va a faltar calcio? Por el mito de la leche, porque eso te iba a preguntar. Perfecto. El mito de la leche, porque yo también dejé de tomar leche en una determinada edad, le dije a mi mamá, no quiero tomar más y nunca más. Perfecto. ¿Qué pasa con el calcio? Te comento mi particularidad, además de tener esta particularidad de proteína cárnica, también tengo intolerancia a la lactosa, debido a que mis padres viniste ambos, con otro diseño, eso es extraterrestre, Héctor. y en otra era Sos de encima. otro planeta. Y en otra era que no había ni mouse prácticamente, y como siempre digo a modo de chiste, no había más que la Encarta 99 para buscar conocimiento. Es verdad. Así que imagínense todo lo que tuve que leer en su momento para tratar de llegar a encontrar mi diseño fisiológico. Claro. Entonces, en estos 13 años, a raíz de que pasó todos los 20, actualmente tengo 33, 100 cumplidos, entonces he encontrado otra forma de alimentación y más que nada en los lácteos. Obviamente, no me quedó otra que arriesgarme en ese momento, porque todas las nutricionistas de ese momento y de esa era me decían que tenía que consumir leche de alguna forma. Claro. Pero ¿qué sucedía? Al consumirla, me descomponía automáticamente. Claro. ¿Por qué? Porque mi cuerpo no puede digerirla. Antes que fermente, la exteriorizaba. Entonces, por una cuestión de sistema de defensa natural. Entonces, ¿a qué voy con esto? No es que la leche me caiga mal, la leche no era para mi cuerpo, Claro. que es otra cosa. Entonces, me es interesante siempre hablar, como lo hemos hablado en una oportunidad, lo del éxito consciente, ¿no? Sí. Entonces, me parece interesante a veces usar determinadas palabras o determinados enfoques que aclaran un poco esto de comprender desde otro lugar esto de la alimentación. Y eso facilita después determinados conceptos a veces que parecen demasiado técnicos, poder comprenderlos y llegar a la esencia de lo que realmente me quieren decir. Claro, igualmente está buenísimo porque lo que va el primer bloque, la verdad ella tiró miles de conceptos que yo Buenísimo. no conocía y acá voy con otro, el alimento fisiológico, ¿qué Perfecto. El alimento fisiológico es el alimento el cual nutre, depura y también energetiza. Ajá. Entonces habíamos hablado de alimentos integrales, naturales, de la naturaleza, que por un lado van a nutrir, nos van a los nutrientes, las reservas, las sustancias, vamos a decir de alguna manera, Sí. que nuestro organismo lo necesita para funcionar, pero por otro lado, asimismo, nos va a estar depurando, porque no nos va a ensuciar el cuerpo, no va a generar un daño colateral que sí generan los alimentos refinados. Y por ejemplo, ¿en qué podemos encontrar ese alimento, el fisiológico? ¿Qué sería? Una manzana simplemente Ah. orgánica puede ser, un arroz que no sea transgénico. Sí. La idea de alimento fisiológico va a ser, por un lado, me va a nutrir, me va a dar Sí. sustancias para que el cuerpo se regenere y por otro lado también no me va a ensuciar, pero por otro lado me va a energizar. Hoy sucede con los 5 venenos blancos que se está hablando mucho, no sé si lo escucharon, No. que justamente es El azúcar seguro. la azúcar blanca, la sal blanca, Sí. lo que trajiste de las leches recién, los lácteos y Sí. derivados de los lácteos, el arroz blanco que muchas veces se olvidan que no es natural, porque siempre digo a modo de chiste, Tarzán, si lo envías a buscar a la naturaleza, arroz blanco no va a conseguir porque en la naturaleza todo es integral. Claro. Y el último, que sería, No sé. Ahí A me- mí no se me ocurre. dijimos la sal, el azúcar, Sí. las leches, bueno, ¿El me arroz? estoy olvidando del arroz y me estoy olvidando de uno. Eh, Las harinas. ahí ah, está. harinas. Las harinas blancas. También las harinas vienen todas integrales. Entonces la idea es esa, cuando lo privamos de esa naturaleza del cuerpo, de lo íntegro, de lo integral, empiezan las disfuncionalidades. Claro, claro, sí. La verdad que el tema del gluten, bueno, con lo que vos hablas de las harinas, en mi caso, bueno, esto es una intimidad mía, ¿no? Sufro de muchas migrañas. Perfecto. Y desde el momento en que empecé a consumir menos gluten, sabés que me bajaron la periodicidad de la cantidad de migrañas que tenía. Correcto. Y empecé a buscar también alimentos sin TAC, ¿viste? Y ese tipo de cosas. Pero afectan, digamos, hasta la parte nerviosa, ¿no? Del sistema nervioso. Claro, cuando investigué todas estas comunidades hablaban de que las migrañas mayormente que se padecían acá en Occidente y más que nada en Buenos Aires es Sí. debido a un hígado tóxico. Entonces, Ah. ¿a qué voy con esto? Cualquier alimento, ya sea natural o artificial, que consumamos, de que sea en desequilibrio, nos va a afectar. O sea, planteo esto en el libro. No hay alimento bueno, no hay alimento malo, como decía Paracelso. Todo depende de la dosis. Claro. Ujú. Entonces, el exceso de gluten va a generar, como cualquier exceso, si yo consumo ajo todos los días, por más que me va a depurar el cuerpo, igual que la cebolla y son antisépticos, etcétera, etcétera, y tiene un montón de propiedades naturales, en exceso también me va a producir algún tipo de disfuncionalidad. Siempre traigo esto y en el libro lo explico en el primer capítulo, la simbología de la cruz que se ven en las farmacias. Hoy actualmente en la modernidad vamos toda una farmacia y nos fijamos que hay un círculo y hay una cruz Sí. prendida Sí. así Sí. todo el tiempo Sí. intermitentemente y nada, y inconscientemente quizás lo sabemos, pero conscientemente no. Entonces planteo esto de revalorizar ese símbolo. El símbolo ese tiene que ver con el equilibrio. Cuando
la cruz está en el medio, el organismo Sí. está equilibrado. Pero Claro. si esto desciende, está Claro. en déficit. Y si sube, está en exceso. La idea siempre el organismo trata de buscar esa homeostasis, ese equilibrio. Y también, revalorizando ese símbolo, también en otras culturas antiguas hablan de que la parte de la cruz que apunta hacia abajo tiene que ver con el elemento tierra, hacia los costados agua, aire, y el de arriba no con el fuego, sino con el sol. Ah. Y hoy se sabe que todos los nutricionistas y deportólogos y médicos te hablan sobre que el sol genera y activa la vitamina D Claro. en la epidermis. Así que sí que fíjense que esto desde la antigüedad ya se Sí. sabía con 5.000 años. De Hay cultura. una alimentación que se hace con el sol. ¿Cómo se llamaba? Y nosotros la estábamos practicando. Era una alimentación que vos sí. salías a la tarde, creo que eran las Sunrise. Sun gazing. Sun gazing. Sun gazing, sí, sun gazing. ¿Qué pensás de eso? Sun Ya que gazing, está, aprovechamos sí, para... pero cómo no, investigué Mucha todo. gente de sus casas, a lo mejor alguien que los esté escuchando quizás La lo practiqué. practicó. Exacto, en mi caso la practiqué en estas comunidades que les conté y Sí. seguí investigando. Una de ellas son los solarianos y los respiratorianos. Los respiratorianos son las personas que viven de alguna manera del elemento aire, en esta cruz que habíamos hablado, ahora se entiende Sí. mejor. Y en este caso, los que viven solamente de arriba, en este caso, como vivir de arriba, que mucha gente dice a veces, ¿se puede vivir de arriba? Bueno, acá se puede vivir de Se puede, arriba, se puede. vivir del sol. Estos seres humanos solarianos, en este caso, quien hizo conocido en India es Ira Ratan Manek, es una persona que justamente empezó a darse cuenta que comía y le hacía mal. Comía y se descomponía. Comía, como en mi caso con la carne y los lácteos, pero a él con el tema de la Claro. comida en sí, lo sólido en sí. Empezó a ingerir líquidos, pero yo en determinado momento que esos líquidos también le empezó a hacer mal. Entonces empezó a darse cuenta y dice, pero ¿qué me está pasando? Entonces, de alguna manera dice, bueno, me voy a una plaza y me voy a sentar, porque si yo no tengo que ingerir comida, todo este tiempo que me lleva a cocinar, a hacer el desayuno, la Claro. merienda, ahora ¿qué hago con esto? Claro. Entonces, bueno, es muy interesante conocer la historia de él en profundidad, la estoy resumiendo, y de alguna manera empezó a ver el sol. Entonces se empezó a dar cuenta y a estudiar, en India hay mucha cultura sobre esto, y a estas culturas antiguas hablaban de que el sol impacta de determinada manera en la retina, activando determinados elementos y sustancias dentro del organismo. La India y otras culturas orientales no hablan de hidratos, proteínas, grasas, tienen otra mirada un poco más de sentido común y de discernimiento. Entonces él se dio cuenta que a través de mirar en determinados horarios del sol, en este caso al amanecer y al atardecer, en él se sentía un estado de ánimo diferente al cual se sentía. Y de alguna otra manera empezó a darse cuenta en esta, digamos, forma, digamos, de naturaleza de su esencia, que le sucedió así. A mí me llevó a investigar, a él le llevó empíricamente, digamos, haciéndolo. Claro. Empezó a darse cuenta que pasaban los meses, los días y no ingería alimento. Y bueno, hoy actualmente no sé cuántos años debe llevar, pero me imagino que como 20 fácilmente, y solo se alimenta del sol. Igual la doctrina es muy interesante porque hasta habla que no es que el sol es malo como se cree, a su vez se usan en muchos procesos terapéuticos, por ejemplo, personas que tienen verrugas en la piel, Sí. y en determinados horarios la radiación del sol quita la verruga. Ah, mira. Wow. Sin Qué necesidad de ni nada de cuchillo, de bisturíes. Así que nada, es una mirada, una doctrina muy interesante, Claro. solariana, sun gazing, y bueno, los invito a todos los oyentes a que investiguen sobre ello porque es muy interesante. Pero ojo, hay que tener una advertencia y que la hace. Si uno no hace, digamos, en horarios saludables, este sun Claro. gazing, te puede Te dejar pasa Claro, mal. te puede. Sí, sí. Exactamente. Bueno, Oriente la verdad que tiene, a mí me sorprende porque fueron avanzados, ya son avanzados desde hace muchísimo más cantidad de años que nosotros, obviamente el Occidente nos hemos quedado un poquito atrás, y es más, hoy me enteré que nosotros acá en Occidente usamos 7 notas musicales, Oriente usa más notas musicales, y eso Mirá. fue como, wow, es para investigar, ¿no? Me enteré hoy y todavía no estuve investigando mucho, pero bueno, me enteré hoy en clase justo que tuve hoy. Muy interesante. Sí, re interesante. Sí, porque a veces Re nosotros interesante. acá tenemos, que eso lo hemos hablado hace un rato, el tema de los razonamientos culturales y las Claro. creencias culturales, a veces nos remiten un encuadre, como pasó en mi caso, en el cual a mi madre en su momento le decían, cuando estaba en la secundaria y me pasaba esto, bueno, disfrazale, como toda madre le pasa con su chico, ¿no? Disfrazale la carne en el puré para Ay, que la típico, consuma. sí. Pero, y mi mamá que hacía, la licuaba. Pero claro, yo me podía no dar cuenta de eso, pero mi intestino sí. Claro. Cuando entraba una partícula de carne, automáticamente me descomponía. Entonces, nada, es interesante saber que a veces hay que salirse del encuadre y están todas las respuestas. Y sí. Entonces- y fuerte también para una madre, también de la época de tu mamá, cuando vos eras más chico, de también
llevar adelante como un hijo con esa condición también. Correcto, porque ella se encontró con toda una medicina en ese momento que le decían que el tema era psiquiátrico, que tenía que ver con algo psicológico. Ya te querían enchufar de todo. Exacto. Y en realidad Claro. mi hiperactividad, que eso me lleva a estudiar todo lo que estudio, y que no lo estudio, sino trato de aprender y comprender cada día más sobre todo este mundo del cuerpo, porque la verdad que el cuerpo hoy por hoy sigo investigando cosas y se le siguen encontrando acá en Occidente un montón de facultades y las que estamos por descubrir. Entonces, en esa época la medicina tradicional asociaba eso a algo psicológico. Entonces, mi idea, cuando comencé a los 20 años con las charlas de alimentación consciente en determinadas provincias acá en Argentina, me di cuenta que había personas que podían tener el mismo desequilibrio o patología, como lo llamaban en su momento, y creer que su cuerpo estaba mal, que su cuerpo era algo que era imperfecto. Claro. Entonces me di cuenta en esta filosofía que el cuerpo era perfecto, que mi cuerpo estaba diseñado como tenía que serlo, solo que yo no estaba respetando su fisiología. Cuando respeté su diseño, me empecé a dar cuenta y le di los alimentos de los cuales estuvimos hablando, mi mente empezó a funcionar de otra manera. Y de hecho la energía, el ahorro de energía que empecé a tener, porque hasta ese momento había un desgaste. Al ingerir alimentos que no están diseñados para el organismo, hay un desgaste energético muy importante porque el cuerpo trata de alguna manera de asimilarlo, pero no puede. Exacto. Y al no poder procesarlo, lo va acumulando donde puede. Esto genera un montón de malestares, entre ellos la migraña. Entonces, la idea, porque hay 3 estados: químico, sólido, líquido y gaseoso. Todo lo que se fermente, gaseoso, sube a la cabeza. Esto lo dice la medicina china. Entonces, por eso de alguna manera los alimentos que fermenten generan alcoholes y esos gases suben a la cabeza. Claro. Por eso estos dolores en las sienes, en la frente. Qué buenos datos, la verdad, muy buenos. Y después, bueno, antes de irnos al corte musical, que ya le voy diciendo a Sergio qué canción quiero que me prepare, porque hoy va a estar musicalizado el programa de una manera hermosa. ¿Por qué? Porque la pareja, la compañera de vida de Héctor es cantante, así que hoy nos va a agasajar con sus canciones, por eso. Vamos a escuchar Titanium, así que anda preparando eso y me hace ok, Sergio desde allá. A Sergio que le gusta. A Sergio le va a gustar la onda de Cari. Así que le mandamos un beso a Muchísimas Karina gracias, un saludo, Álvarez, que es cantante, así que bueno, un beso grandote, que hoy no puede estar aquí. Y para antes de irnos al corte vamos a entrar como un poquitito más al tema del deporte, ¿no? Perfecto. El tema de esto de si es necesario nutrirnos de músculos para generar músculos. Viste que como que cuando vas al gimnasio y quizás querés levantar, generalmente los hombres, viste que están todos... los mandan a comer músculo, digamos, carne. Perfecto. Sí, en la época que... ¿Es necesario? Hubo una época que me estaba preparando para ser fisiculturista entre los 17 y los 20, y bueno, empecé como un aficionado al gimnasio, pagaba los domingos para que haga un gimnasio específicamente para mí, y unos colegas que estábamos entrenando en esa época, y bueno, aprendí mucho en el gimnasio del entrenamiento, por eso hoy me perfeccioné un poquito más en ello, para salir un poco de ser aficionado. Y sucede esto, en esa época te decían, de alguna manera, ¿querés generar pectorales? Bueno, comé pechuga de pollo. ¿Querés de alguna manera generar cuádriceps, tener algunos isquiotibiales? Comé pata de pollo. Entonces había todo una lógica de gimnasio que en su momento no se aplicaba a mí. De hecho, eso es lo que me lleva a la disfuncionalidad y las operaciones en su momento, porque entré bajo este paradigma y esa visión, la cual funcionaba con muchas personas del entrenamiento, pero en este caso a mí no. Los fisiculturistas a veces se ven por fuera muy bien estéticamente, pero por dentro los órganos están totalmente deteriorados. En España y en la visión europea, mayormente donde yo me especialicé en nutrición deportiva, en España la estética entra en juego en la salud. No está, dentro de la medicina, no es algo que esté por fuera. Claro. Y es muy interesante. Entonces, mayormente encontrás médicos nutricionistas que son psicólogos y a la vez por ahí se especializan en toda la gama de estética. Y es muy interesante porque hoy por hoy a veces encontrás nutricionistas que no se especializan, no son deportólogos o no se especializan en lo que es el entrenamiento, o personas deportólogos o personal trainer que no se especializan en la rama profundamente de la nutrición. Sí como aficionados quizás, pero no profesionalizados. Entonces yo traté de marcar la diferencia y estudiar ambas cosas, más con mis particularidades, y demostrar que no es necesario comer carne para a veces tener fuerza para el entrenamiento y mayormente en el caso de la competición. Sí, siempre bajo la pauta y la base de que el fisiculturismo genera un cuerpo antinatural. Hoy por hoy hay ligas en la cual se alimentan más sanamente, se llaman Psiquic, y de alguna manera hay entrenamientos de personas como yo, en mi caso, con mi tipo de metabolismo ectomorfo, casi mesomorfo,
que genera una competición, digamos, más justa y que le hacen un montón de experimentos, o sea, de laboratorio, para que se vea que esas personas no consumieron ningún tipo de esteroide, ningún tipo de anabólico y a su vez mismo ningún tipo de proteína sintética o suplementos sintéticos, Claro. porque los suplementos sintéticos hoy abundan. En algún momento o en el segundo bloque vamos a hablar de elementos nutracéuticos que tienen que ver esto en que ¿Qué están... son los batidos y todas esas cosas que te Correcto. están dando? No sabes Sí. si es un fármaco No, o no es un tenés ni idea. alimento. Ya no queda sabés. claro, Como ahí. no queda claro, no queda claro. Correcto. Así que la idea sería hacer un poco de luz sobre eso, porque cualquier persona, cualquier chico o joven que se va a inscribir en el gimnasio, hoy se observa de lo que primero que le ofrecen es un batido. Y Claro, mayormente sí. están hechos con proteína de soja transgénica, aislada y derivados sintéticos. Entonces se sabe que en alimentación consciente y en alimentación natural, esto a la larga, quizás obviamente un consumo mínimo, no genera demasiado. Y a esa edad no genera demasiados problemas. Pero a la larga, la persona cree que tiene que depender de eso para llegar a tener un resultado eficaz y óptimo en el gimnasio, y eso a la larga puede traer, como dijiste vos, malestares, puede traer mareos, puede traer náuseas y mismo descomposturas o problemas de estómago o Claro. gastritis. En mi caso particular, al no poder procesar la lactosa en su momento, me trajo una gastritis crónica, en la cual la medicina tradicional me decía que no me iba a curar nunca, que lo único que iba a poder hacer es aliviarla y acostumbrarme a vivir con ella. Como le dicen hoy a un celíaco. Horrible que te ganes. Correcto, Es como, ya correcto. te cargan la cruz No tenés para chance, te siempre. dicen. Ahora entienden por qué tuve que investigar tanto, Sí. y ahí me di cuenta que en realidad no tenía por qué consumir algo para lo que el cuerpo me estaba diseñado, y bueno, ahí encontré el sésamo, encontré las nueces, las almendras, los frutos secos, de alguna manera, la proteína vegetal, que hizo de alguna manera el suplemento que no hacía la proteína cárnica en mi cuerpo. Y la verdad que tuve buenos resultados. Héctor, ¿y hoy en día estás haciendo asesoramientos así en algún lugar o haces privados? No sé cómo Sí, cómo se te contrata. Actualmente tengo con Karina justamente un centro de enseñanzas naturales en Avellaneda. Ajá. Y bueno, ahí evacuamos cualquier tipo de pregunta, ya sea de la dietética, de la corriente dietética, de la nutrición natural, de lo que sería el entrenamiento consciente en general, de lo que serían las personas que hacen entrenamiento funcional y quieren ingerir una alimentación mucho más fisiológica y natural. Me pasó que los asesoramientos que tengo mayormente, bueno, estamos en Avellaneda, no sé si lo dije, Sí. pero me pasaba que empezaron a venir muchos deportistas veganos y vegetarianos, que me decían, en realidad no me quiero hacer vegano y tengo miedo de hacerme vegetariano, me Claro. decían, pero me estoy haciendo, me parece. Entonces, estoy haciendo deporte y no quiero dejar de tener el rendimiento que tengo. Profesoras de yoga, personas que hacen acrobacia. Entonces, bueno, empezamos de la oficina y en el Centro Natural, mayormente la oficina que tengo yo, vemos todo este tipo de, digamos, de consultas y tratamos de asesorarlo siempre desde una vista holística. Y casos, tema de salud, por ejemplo, personas que no sé si has tenido, con casos de cáncer, que tienen que ver, viste, con una patología, digamos, Bien. ¿se te presentaron? Sí, se me han presentado, mayormente yo trabajo con un equipo, como mi tecnicatura excede todas las personas que tengan patologías, no me gusta decirle patologías, sino desequilibrios a nivel Desequilibrios. funcional, orgánicos, lo que hago es derivar. Tengo un grupo que trabajo con un psiquiatra zen, que derivo, y con un psicólogo que está en la corriente vegana y vegetariana. Entonces, nada, a veces se sienten cómodas las personas que llegan a la oficina sabiendo que hay del otro lado, si hay un trastorno alimenticio, por ejemplo, hay un profesional que va más allá de mí, en el cual pueden visitar y sigue dentro del mismo encuadre. Porque muchas personas que son vegetarianas y veganas han pasado un montón de lugares y de consultorios en el cual lo han mirado de una manera particular, entonces hoy por hoy tratan de alguna manera, trato de cuidarlos y bueno, trabajar con un equipo. Entonces yo trabajo con personas sanas que tengan de alguna manera o necesiten alguna orientación en todo esto, brindo ese material, pero en el caso de que la persona ya observe o ella misma no lo observe, se lo hago saber, puedo derivar a este equipo. Ah, buenísimo. Bueno, está bueno saberlo. Bueno, vamos al primer corte musical, que está súper interesante. No me quiero ir al corte, pero vamos a escuchar música y más que nada porque está Karina y vamos a escuchar la Karina. Y seguimos por Mantra FM 91.9. Mantra FM. Seguimos en Mantra FM 91.9 y si recién te enganchabas te cuento que estamos hablando de alimentación y entrenamiento consciente con Héctor Coria. Y por supuesto, si nos quieren escuchar después, porque este programa, la verdad, el primer bloque, Héctor, muy, muy interesante.
Para los que recién se enganchan, pueden escuchar la primera parte por ondemand.com.ar. Así que ahí colgamos siempre, bueno, están ahí los programas, todos los programas de Mantra FM, pero incluyendo este también. Así que bueno, seguimos y habíamos empezado a hablar un poquito de deporte, ¿no? Y me gustaría saber sobre esto de, bueno, profundizar un poquito sobre si es posible ser vegano y deportista, porque por el tema de las lesiones más que nada, ¿viste? Perfecto. Porque por ahí está esto de que hablabas, ¿no? De que hay muchos deportistas que te dicen, uy, me parece que me estoy convirtiendo en vegano, porque quizás les surge el miedo de que quizás se lesionan y va a ser peor la lesión o van a tener como lesiones más seguidas. Correcto. ¿Cómo sería el tema? ¿Es posible que el deportista sea vegano? Sí, es posible. De hecho, hay un montón de grupos, hay comunidades que podemos encontrar, que justamente, de hecho, no de ahora, sino de hace mucho cantidad de tiempo. En su momento habíamos charlado algo de Carl Lewis, hoy se habla de Usain Bolt. Son personas que adoptaron, quizás no se hicieron vegetarianos, pero sí adoptaron una dieta más vegetariana, una diallita más vegetariana. No expliqué el término de diallita, pero como me remito a la etimología, diallita viene de modo de vida. Entonces está lejos de lo que es la dieta hoy occidentalmente, que tiene un principio y un fin. Entonces por ahí de ahora en más voy a hablar de diallita, y tiene que ver con eso, el modo de vida quizás de un corredor, hasta determinada cantidad de tiempo, como en el caso de Carl Lewis, olímpico, con un montón de medallas de oro y en fin, había sido carnívora, pero su mayor esplendor fue cuando adoptó una dieta vegetariana. En el caso de Usain Bolt, lo que le hizo campeón en su momento mundial en su campo, fue cuando justamente también adoptó una dieta vegetariana, una diallita vegetariana. Entonces, así se observan un montón de casos. También habíamos hablado de Navratilova, la tenista. Pero esto no se hace público, o sea, no Correcto. se cuenta que nadie cuenta que son veganos o que tienen una alimentación saludable. Está en algunas revistas, de hecho en sus momentos se hablaba, pero bueno, era otra era y no se le daba la trascendencia que hoy tiene. Hoy por hoy no le pasa solamente a los deportistas de élite y profesionales, sino a personas que no son profesionales y que practican el deporte naturalmente como aficionados, como el caso de las personas que se acercan a la oficina. Entonces, la idea es que se puede, está bueno, interesante buscar estos casos que están como antecedentes dentro de estos deportistas de élite. De hecho, si ellos pueden, nosotros también podemos. Claro. Entonces, en mi caso particular, yo soy un aficionado. Hoy por hoy ya busco más equilibradamente el deporte y también el entrenamiento. Entonces, por eso me especialicé en entrenamiento funcional en el gobierno de la ciudad. Siempre con una mirada más, de espinología de España, de lo que es también la fisiatría, la kinesiología. Tenemos a veces que ver el entrenamiento como algo más y también conocer el cuerpo en su profundidad. Entonces, la idea es, para volver a lo vegano y a lo vegetariano, es que la persona, teniendo conocimiento de determinadas, leyes antiguas sobre, los nutrientes que necesitamos, la persona no tendría que tener ninguna falencia. De hecho, se ha observado mi caso, particularmente comento mi experiencia, al dejar de consumir proteína animal y empezar a consumir proteína vegetal y complementándola con otros tipos de suplementos naturales, en el caso, como hablé antes, la maca, la levadura de cerveza virgen, sin gusto, la natural, el ajo, la cebolla, determinados tipos de semillas, activadas, germinadas no, sí al comienzo, pero hoy por hoy no hay tiempo, por eso generalmente no las recomiendo, salvo que tengas a alguien que las haga a conciencia y podamos incorporarla. ¿Por qué germinados? Porque mayormente va a ayudar mucho al vegano y al vegetariano, porque son, cuando las semillas liberan su energía interior, su paquete enzimático, la vida. Sí, había escuchado eso, que ahí es cuando es como más nutriente en realidad, cuando tiene más fuerza. Está todo acumulado. Claro, tiene toda ahí acumulada la energía y que está saliendo. Está concentrada, por eso las abuelas o las madres activan de alguna manera sin saberlo las lentejas. Siempre se hablaban, las lentejas van al remojo. Sí. En realidad la lenteja, cuando está en la tierra, en el mundo natural, cuando llueve, de alguna manera entiende la inteligencia de la semilla, de la lenteja, que tiene que abrirse y que brotar y que germinar. Entonces, la idea de remojarlo en agua, de alguna manera está, reverberando ese momento en el cual llueve y se activa la semilla. Mira. El tema es que no lo estamos haciendo afuera, en el mundo externo, lo estamos haciendo en el mundo interno. Entonces, esa energía liberada para el sistema nervioso es un shot de energía pura en este caso, si es un alimento orgánico y natural, y si no lo es, no importa, porque una dieta de transición es válida, porque la idea no es volverse paranoico como le pasa a muchos profesionales que entran en esta era, en este mundo, con todo este conocimiento y quieren ya ser, de alguna manera, ser perfectos. Mi idea es que no es a través de la alimentación se vuelvan perfectos, sino que se encuentren a través de la alimentación consciente. Entonces, cuando empiezan a encontrar su cuerpo, empiezan a ver que hay muchas formas de combinar los alimentos, de hecho eso hablo en los asesoramientos y en los cursos que brindo, y al tener esa información se puede de alguna manera no entrar en este déficit
que en el cual a veces se entra debido a que la persona ya no quiere consumir carne ni consumir cosas que sean transgénicas. Entonces, como no tiene algún lugar cerca orgánico, no consume nada. Entonces, a lo que hablo digo, a veces, si vas a no consumir nada, bueno, consumí sintético o consumí transgénico, Claro. pero de alguna manera estás consumiendo fruta, verdura. Porque una persona que no consume asiduamente fruta, que empieza a consumir de alguna forma, es un Sí, gran sí, sí. avance. Hoy sucede de que las personas les pregunto en la asesoría, ¿hace cuánto, hoy qué fruta comiste? No, hoy no comí nada. ¿Y ayer? ¿Y la semana pasada? ¿Y el mes pasado? ¿Y este año? Y en realidad no recuerdo cuándo fue la última vez que incorporé fruta. Yo me muero sin fruta, aunque Eso. sea algo por día tengo que comer de fruta porque Claro. es como una adicción para mí. Es que en realidad el cuerpo necesita de alguna Sí. manera la fructuosa, el azúcar esta noble que tienen estas frutas. Entonces, Sí. la idea es que si esto en un deportista que necesita mucho más requerimiento de este azúcar, no la incorpora de alguna manera, a la larga va a tener un montón de lesiones, va a tener un montón de problemas. ¿Por qué? Un montón de disfuncionalidades. Porque el cuerpo va a necesitar unas reservas, una materia prima de excelente calidad, y va a tener en cantidad y en abundancia un montón de alimento procesado que no tiene esos minerales y esas sustancias que necesitan los tendones y el cuerpo para regenerarse. Bueno, ahí me está diciendo Sergio que nos queda, viste que te dije, nos iba a quedar Perfecto. corto el programa. Sí, así es. Así que bueno, antes, para profundizar un poquitito, que me interesaba preguntarte acerca de la higiene interna y externa. ¿Cómo cuidamos? Sí, o sea, la externa sabemos cómo cuidarlo. ¿Cómo Perfecto. cuidamos la higiene interna Perfecto. del cuerpo? Esto viene de la mano de la corriente del higienismo, que también explico en el libro. Entraría, o sea, por fuera de las corrientes veganas, vegetarianas, frugívoras que hablamos, de estas solarianas. Bueno, el higienismo es otra corriente, otra comunidad en la que estuve. Es una mirada muy interesante que tiene sobre la alimentación. Entre ellas dice que tenemos a disposición el elemento más reciclable del universo, que es nuestro cuerpo. Ujú. Por ende, si a través de los alimentos le generamos un montón de materia prima de excelente calidad, nuestras células, que son como obreros, pueden hacer milagros. Buenísimo. Entonces, a raíz de eso se manifiesta la magia de la vida. Entonces, una persona que empieza a consumir toda esta alimentación integral, orgánica, depende en cada cuerpo, hasta se puede regenerar cualquier tipo de cáncer, como habíamos hablado, Sí. o en mi caso particular, que tuve 3 operaciones, cesaron y nunca más las tuve, desde los 23 años hasta los 33 que tengo, hace 10 años, ahora que me doy cuenta. Entonces, ¿a qué voy con esto? Tiene que ver con el principio de que los alimentos que consumimos, en este caso una manzana que estamos hablando, no solamente es proteína vegetal, en este caso en forma de albúminas que tienen, que esto se sabe en nutrición, sino también es agua. Fíjense, Claro. una manzana cuando la mordemos, la elegimos primero que nada porque por el color, después por justamente la acuosidad y el sabor que determina la cantidad de nutrientes que tiene. Cuando no respeta, digamos, la pasamos por los sentidos y no tiene nada de todo eso, automáticamente La dejamos. la sí. dejamos de lado. Eso es porque hay una sabiduría interior de que las células dicen lo que necesitamos y la materia prima de excelencia está acá. Entonces, respetando eso de alguna manera, el cuerpo se está lavando por dentro. La fruta, las verduras, la sopa de la abuela, justamente tiene que ver con eso. Mi abuela, que era del interior, decía, la fruta y la verdura te alejan de la sepultura. Ah, mira. Y Qué lo buen dicho, repetía, Muy bueno. y lo repetía todo el Sabés tiempo. que en un tiempo, bueno, nosotros inclusive te iba a preguntar esto de comer las frutas y las verduras, porque por ejemplo, viste que muy usualmente la manzana la pelan, se le saca la cáscara, ¿es mejor Perfecto. comerla con cáscara o no? Mirá, ¿No? Porque- antiguamente mi abuela me decía, comete la cáscara, cuando no la comía. Claro. Y en realidad era otra era, había otro tipo de procesos para que lleguen las frutas a nuestro plato. Entonces, en esa época sí se podía consumir la fruta. Ujú. La cáscara, perdón. Hoy se sabe que la cáscara tiene muchos nutrientes. De hecho, pectina, que es uno de los nutrientes, digamos, muy importantes que protegen a la manzana. Fíjese que siempre hablo de esto. La manzana tiene unos milímetros de cáscara, pero Sí. la empezamos la cortamos y automáticamente empieza a morir, se empieza a oxidar. Sí. Sí. Y si la dejamos mayor parte del tiempo ya no la podemos comer. Entonces la idea, miren qué importancia tiene la cáscara, que hoy se sabe a nivel científico, que esta pectina regenera la mucosa intestinal. Ah, Entonces una persona que tiene mayormente, se propensa a úlceras, debido por ahí a consumir mate, que quizás eso se puede hablar en otro momento, consumiendo el tipo de cáscara de manzanas orgánicas o de frutas orgánicas, puede de alguna manera regenerar esta mucosa. Y toda la parte del corazón, el cabito, todo eso, por ejemplo, hablando de la manzana. Muy en este interesante, caso. muy interesante. Porque a mí siempre me llamó, yo me los comía. yo me le los decía a ella, como, no lo Perfecto. quería Yo le decir, digo, pero esta es la yo no parte. le quería preguntar porque esta debe me ser van a la parte decir más que interesante, asquerosa. la de adentro. le decía.
Mirá, Yo me como hasta la semilla de la manzana, me perfecto. encanta. Es que si es natural, es orgánico, deberíamos consumirlo todo. De hecho, recomiendo una película muy interesante que se llama Capax, que justamente... La vi cuando se come Muy la buena. banana con la cáscara. Perfecto. Sí. La traigo siempre en los cursos, cuando vemos la parte de frutas, porque hoy por hoy se sabe que la mayor cantidad de fibras que necesita el organismo, de hecho traigo un dato de último momento de afuera, dicen hoy por hoy que el colon también necesita comer. ¿Y cuál es el elemento que necesita comer? Le llaman butirato, hoy por hoy, le pusieron un nombre. Antiguamente se decía que las fibras solamente lo que hacían era acelerar la motilidad intestinal y nada más, que no tenían una función nutricia. Hoy por hoy, afuera digamos, en los países a nivel internacional, se ha descubierto que si uno le da esas fibras, por ejemplo, de la banana o de otras frutas, se alimenta el colon y eso previene la degeneración que puede llevar a un cáncer de colon. Mirá vos. Entonces, si bien los cánceres de colon, que también, bueno, no es el tema de hoy, pero se van acumulando todas estas toxinas de estos alimentos procesados, al empezar a depurarlos y de alguna manera darle las fibras para la cual se regenera y que necesita el colon, uno puede de alguna manera hacer este proceso de reversibilidad. Si nació sano y se enfermó, volver a ese estado. Claro, como se dice, ¿no? Que tu alimento sea tu medicina. Correcto, el famoso Hipócrates, que justamente es el inventor de la corriente dietética, y hoy por hoy muchos entran a una dietética y no saben nada de Hipócrates. Así que es muy interesante, y de hecho en los cursos también hablo de la vida hipocrática, que él se basó en la diaita y lo que estuvimos hablando. Bueno, Héctor, mucho más tiempo no nos queda. La verdad que bárbaro, muy capacitado Héctor. Héctor, la verdad me encantó. Me quito el sombrero, espectacular. Además nos vamos con un montón de información y sin dudas la gente que nos estuvo escuchando se lleva un montón con este programa. Y volvemos a recordar que este programa va a quedar entre mañana y pasado, ya va a estar para ser oído en ondemand.com.ar de Mantra FM. Y luego también lo vamos a tener en YouTube, también en el canal de Mantra FM, para que lo vean también en vivo, bueno, la grabación, todo. ¿Querés comentarnos tus redes como para ver si te contactan? Yo acá lo tengo anotado, pero bueno, te lo sabes de memoria. Sí. Me encuentran en Facebook en Héctor N.Coria, o en los canales también de Facebook, Alimentación Consciente Avellaneda o Entrenamiento Consciente Avellaneda, y si no en el centro que tenemos con Karina, Centro de Enseñanzas Naturales Avellaneda. Bueno, le mandamos un beso a Karina. Al final escuchamos un solo tema, me quedó el de Frozen. Para la próxima. Una versión de Frozen, perfecto. Una aventura congelada de Disney que está bárbaro. Buenísimo. Así que bueno, a quienes nos han escuchado hoy, y otra cosita, ¿algún curso que estés por Sí, actualmente brindo en esta sociedad, en este centro, cursos de dietética, principios de Ayurveda y bueno, todo lo que es nutrición natural. Me especialicé hace poquito en neuronutrición, neuroentrenamiento, y bueno, también hablamos un poquito de eso, así que los que le interesen se comunican. ¿En este mes o...? A partir de este año, del 2018, todos esos cursos están activos hasta nuevo aviso. Bueno, Héctor, un gusto, muchísimas gracias por estar aquí en Mantra FM. A ustedes, por favor. Y bueno, para una próxima te volvemos a traer, pero porque quedamos cortitos. Pero cómo no, va a ser un placer, una plenitud. Pero nos llevamos mucho. Sí, espectacular. Bueno, Guido, muchísimas gracias por haber estado como mi co-conductor hoy, a Sergio en la operación técnica y a todos los que nos estuvieron escuchando hoy en mantrafm.com.ar. Un beso muy grande también a los que nos escucharon por la 91.9 y será hasta el lunes que viene con un programa bárbaro que también, bueno, como siempre son temas súper interesantes que tienen que ver con esto de vivir desde lo que uno ama hacer y brindarle un poco más de luz a este mundo. Un beso muy grande, hasta el próximo lunes. Desde Argentina, energía de la nueva conciencia. Mantra FM